Vamos a resolver este problema. Este problema, ¿sí? Tenemos, ustedes ya lo han resuelto muchas veces, ¿sí? Dos masas unidas a un hilo que pasa, ¿sí? Por una polea, ¿sí? Y cuando los libero, el sistema se mueve. ¿Estamos? La pregunta que queremos resolver, este problema lo han resuelto hasta el cansancio, ¿sí? ¿Está? Lo que quiero hacer ahora es con ustedes usar el mismo procedimiento que nosotros, que yo les conté, los mismos pasos, ¿sí? Y los vamos a aplicar a este problema que es un poquito más complejo. Van a ver que es un poquito más complejo, pero no importa cuán complejo sea el problema. El problema sale igual si ustedes siguen los pasos que yo les comenté, ¿sí? Quiero conocer, bien, cuál es la aceleración de los bloques. Para eso, en el enunciado, vamos a hacer dos hipótesis. No vamos a considerar la fricción. ¿Qué fricción? ¿Con el aire? No, no. Con esta superficie. Tampoco va a haber fricción con el aire ni con esta superficie. Nada. Nada, nada, nada de fricción. ¿Sí? Y vamos a suponer que los hilos son ideales. ¿Qué significa hilos ideales? Que no tienen masa y son inextensibles. Y también vamos a hacer una hipótesis un poco grosera. ¿Sí? Vamos a suponer que esta polea, ¿sí? Es lo que se llama una polea ideal. No lo escribo acá, ¿sí? Pero pongan ustedes, está resolviendo el caso de la polea ideal. Veamos ahí después dónde ingresa el problema de la polea ideal. Entonces, bien, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer cuando queremos resolver un problema de dinámica? ¿Definir el sistema de referencia? No, el paso 1. ¿Sí? Ese era el paso 2. Paso 1. ¿Identificar los cuerpos? También podría ser, ¿sí? Identificar los cuerpos. ¿Sí? Identificar los cuerpos. Ok. ¿Se acuerdan que había dos preguntas, no? ¿Se acuerdan que eran dos preguntas? ¿Qué trayectoria tienen los cuerpos y cuáles son las interacciones que actúan sobre los cuerpos? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Eso lo hicimos el paso 1, ¿sí? Al principio de la clase, era identificar las trayectorias e identificar las interacciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las trayectorias. Entonces, vamos a poner, como dijo su compañera, vamos a ponerle etiquetas a las cosas, ¿sí? Cada cuerpo va a tener 1, 2, ¿sí? Y P va a ser nuestra polea. Entonces, el movimiento va a estar así. Vean que, ¿sí? El cuerpo 1 sigue una trayectoria horizontal y el cuerpo 2 sigue una trayectoria vertical. ¿Ok? ¿Me siguieron? ¿Sí? Esto es lo primero, trayectoria. Siempre hay que mirar, ¿sí? O imaginarse cuál es la trayectoria que tiene cada cuerpo. Bien, ahora vamos a las interacciones. ¿Cuáles son las interacciones que están actuando sobre el cuerpo 1, que es este? ¿Cuántas? Empezamos ¿cuántas? ¿Cuántas? Después vemos cuáles son. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3. Sobre el cuerpo 1. 3, ¿no? 13 interacciones. Muy bien, 3. Son 3 interacciones. Masa 1 tierra, masa 1 superficie y masa 1 hilo horizontal. Este cuerpo interactúa con la tierra, con esta superficie y con el hilo. ¿Están todos de acuerdo? Bien, vamos al cuerpo 2. El cuerpo 2, ¿cuántas interacciones tiene? 2 interacciones. 2 interacciones, ¿sí? Bien, es la masa del cuerpo 2 interactúa con la Tierra y la masa del cuerpo 2 y el cuerpo 2 interactúa con el hilo vertical. O sea que tenemos 2 interacciones. Ahora tenemos otro cuerpo que está funcionando acá, que es la polea. ¿Sí? Sobre la polea, ¿cuántas interacciones están actuando? 4 interacciones. Muy bien, 4 interacciones. Todo el mundo de acuerdo, ¿no?
Sí, profe. Bien, ok. No se animan a decir. Pero hay 4 interacciones. ¿Sí? Perfecto, son 4. Polea tierra, ¿sí? Se ha traído por la tierra. La polea interactúa con el hilo horizontal. Ven que acá llega el hilo horizontal. La polea interactúa con el hilo vertical. Y la polea interactúa con el soporte. Porque el peso apunta para acá, este apuntaría para acá, este apuntaría para acá. Así que si no está el soporte, la polea no se mantiene en su posición. Así que el soporte, ¿sí? Tiene que soportar, tiene que fijar la posición de la polea en ese punto. Así que esto tiene 4 interacciones. ¿Sí? 4 interacciones. Bien, una vez identificadas las interacciones, ¿sí? Ahora vamos a trabajar al paso 2, usar la primera ley de Newton. ¿Mm? Así que tómense 15 segundos, ¿sí? En escribir ustedes dónde colocarían, ¿sí? Su sistema de coordenadas. Yo cuento, ¿sí? Y se los muestro. Bien, ustedes quieren resolver este problema, ¿sí? Tienen que ubicar el sistema de coordenadas. Teníamos estas trayectorias. Muchas veces he visto soluciones del ciclo básico, soluciones de algunos libros, ¿sí? Sobre todo libros de nivel secundario, nivel medio, en el cual usan un eje. El eje X hace esto, se tuerce por la polea y sigue para abajo. Es innecesario, gente. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. ¿Mm? No podemos usar un sistema de coordenadas cuyo eje está torcido. Se tuerce en algún lado. No cumple nada de lo básico que tenemos. Entonces, bien, pero igual tenemos que colocar, ¿sí? el punto en el cual vamos a hacer, ¿sí? ¿Dónde vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas? Para que sea un sistema inercial. ¿Dónde lo ubicaríamos? Sobre las trayectorias. Bien, ok, ¿sí? Muy bien. Yo elegiría, ¿sí? El punto de intersección de ambas trayectorias. Porque estas son curvas del espacio, estas curvas del espacio. Así que ese punto, ¿sí? No se mueve, es una localización en el espacio. Es un buen punto, ¿sí? Para elegir. Es más, ¿sí? Vean que nos permite elegir la dirección X y la dirección Y de forma tal que resolver el problema y, qué sé yo, no sé, que ambos movimientos tengan signo positivo, desplazamientos tengan signo positivo. Entonces, uno de los sistemas yo podría usar es un sistema cartesiano. Esto corresponde a la dirección X, X positivo para este lado. Vean que los desplazamientos de la masa 1 son todos positivos. Y si llamo Y hacia abajo, los desplazamientos de la masa 2 son positivos. Podríamos usar este sistema de coordenadas cartesiano. Estas direcciones. ¿Sí? Entonces vean que esta es una buena descripción. ¿Es un sistema inercial? Sí, es inercial porque está fijo acá. Y estos ejes coordenados, así como los elegí, me simplifican las ecuaciones de la trayectoria. Y las simplifican mucho. Bien. El eje Z, como esto es una terna derecha, X por Y, ¿sí? Hagan la cuenta. ¿Para dónde apunta el eje Z? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. Perpendicular a esta superficie. Hacia adentro, perfecto. La dirección K está apuntando hacia adentro. No es necesario indicarla porque yo indiqué X e Y, así que la dirección K no es necesario indicarla, pero sabemos que está apuntando hacia adentro. Ok, ¿sí? Ya
suscribimos la primera ley de Newton. Y esto es un dibujo que lo vamos a dejar, ¿sí? No lo vamos a hacer ningún mamarracho y es parte de la solución de nuestro problema. Ahora tenemos que ir al paso 3. ¿Se acuerdan cuál era el paso 3? ¿Sí? La asignación de nombres. ¿Sí? Entonces, esto hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Y en forma meticulosa. ¿Tenemos 3 cuerpos? ¿Sí? Tenemos 3 cuerpos. Entonces, vamos primero por el cuerpo 1, después por el cuerpo 2 y después por el cuerpo 3. Cuerpo 1, vamos por la masa 1. Las interacciones, siempre hay que tener cuidado que no usar los mismos símbolos para las distintas interacciones. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Entonces, interacción masa 1, tierra. Para la masa 1 teníamos la interacción de la masa 1 superficie y la interacción de la masa 1 con el hilo horizontal. Bien, a la interacción con la masa 1 de la tierra le voy a llamar peso, peso 1, peso sub 1. La superficie le voy a llamar n sub 1. No hay rozamiento, así que lo que tengo, digamos, es simplemente la normal. Y la interacción de la masa 1 y el hilo horizontal lo voy a llamar T1. ¿Sí? Todas estas fuerzas están aplicadas en la masa 1. El par de reacción de esta, ¿dónde está aplicado? En el centro de la Tierra. Perfecto. Sí. El par de reacción del T1, ¿dónde está aplicado? En la polea. ¿Dónde está aplicado? Vamos de nuevo. En el hilo horizontal. En el extremo de hilo horizontal, porque yo voy a sacar el hilo, ¿sí? ¿Está? Lo voy a desacoplar de la masa. Entonces, donde el punto de contacto entre el hilo y la masa, cuando saco la masa, aparece la fuerza. El par de reacción T'1 está sobre el hilo, no sobre la polea. Bien. Para la masa 2, tengo la interacción masa 2 tierra y la interacción masa 2 hilo vertical. A esta la llamo P2. Vean que no uso, si bien P estoy usando para los pesos, a uno lo llamo P1 y el otro lo llamo P2. ¿Sí? Y esta la llamo T1 y a esta la llamo T2. No son la misma fuerza, son porque representan interacciones distintas. Vamos por la polea. La polea tiene 4 fuerzas, 4 interacciones. ¿Sí? Polea tierra, polea hilo horizontal, polea hilo vertical y polea soporte. ¿Sí? Bien, ok, vamos a llamarlo. P3 es la interacción polea tierra, T3 la llamo hilo horizontal. Vean que T3, sí, el par de interacción de esta, ¿dónde está aplicado? Sobre el hilo. ¿Sí? El par de interacción de T3 está aplicado sobre el hilo, porque T3 está aplicado sobre la polea. Así que esta y esta no son pares de reacción. Representan interacciones distintas. Vamos, interacción polea-hilo vertical, la llamo T4, interacción polea-soporte, la llamo R, por ponerle un nombre. ¿Podría cambiar los nombres? Sí, gente. A esto lo pueden llamar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pueden llamarlo como quieran. ¿Sí? Los nombres son accesorios. Lo único que tienen que estar bien identificados. ¿Sí? ¿Qué nombres están usando? Por eso este listado, que no lo hacen la mayor parte de los estudiantes, ¿sí? Es esencial. Para varios motivos. ¿Sí? Porque alguno va a poner T1 y acá va a poner T'1, ¿sí? Y eso está mal. ¿Está? Porque esta y esta no son pares de reacción. Así que con eso, digamos, la asignación de nombres nos muestra mucho del conocimiento que tienen ustedes acerca de las interacciones. Bien, ok. Ya identificamos, por lo tanto, ahora tenemos que escribir, ¿sí? Los diagramas de hacer los diagramas de cuerpo libre
para estos tres cuerpos. Para eso tenemos que elegir un punto cualquiera, ¿sí? Estos estaban por acá, no vamos a alargar en el punto inicial donde tenemos velocidad cero, ni cuando uno está acá golpeando ya a la polea, porque no son representativos del movimiento. Un punto representativo del movimiento es un punto cualquiera de trayectorias que no sean de los extremos. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque este extremo acá, cuando esté acá, ¿sí? La aceleración va a ser cero. Cuando estoy tocando con la polea, la aceleración va a ser cero. Así que olvídenlo, ya no me sirve para nada. El inicial tiene velocidad cero. Puede ser un punto conflictivo. Así que tengo que elegir un punto cualquiera. En este caso, hice un dibujo identificando cuáles son los puntos en los cuales hago el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el cuerpo 1, ¿sí? Tiene tres interacciones, P1, N1 y T1. A ver, no importa si esta longitud la hacen un poquito más alta que esta, no interesa demasiado cuáles son las longitudes que uno tiene acá. Simplemente lo que importa son las direcciones y los sentidos de las fuerzas. Para la masa 2 vamos a tener T2 y P2. Y para la polea vamos a tener T3, T4, P3 y R. Estos son los diagramas de cuerpo libre que no van a ser tocados nunca más en la resolución del ejercicio. Son los diagramas de cuerpo libre, de los tres cuerpos que están actuando acá. Bien, entonces ahora vamos a escribir la segunda ley de Newton, que es el paso 5. Escribimos la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es simplemente agarrar el diagrama de cuerpo libre y decir, bueno, N1 más P1 más T1 igual a M1 por A1. ¿Está? Porque la segunda ley de Newton es para cada cuerpo, no para todos los cuerpos juntos. ¿Sí? Para el cuerpo 1, para el cuerpo 2 y para la masa de la polea, para la polea. Entonces, para el cuerpo 1, T1, P1 más N1 igual a M1 por A1. ¿Sí? Vean qué fácil, pero guarda, acá tiene que ser la masa de este cuerpo, y esto es la aceleración de este cuerpo. Y vean que lo recuadro, porque es la segunda ley de Newton escrita de forma vectorial para este problema en particular. Lo mismo para el cuerpo 2. Sí. Perdón, ¿por qué tienen todos signo positivo? Si hay, ponerle N1 y P1 van en sentidos contrarios. Porque son vectores. Ok. ¿Sí? El principio de superposición. Acá aplicamos el principio de superposición, que me dice que la interacción total es como la suma de las interacciones. Entonces lo podía reemplazar acá, ¿sí? Una fuerza total igual a la suma de las fuerzas. Que esto apunte en signo contrario, no importa. ¿Sí? No importa, porque es una suma vectorial. ¿Sí? ¿Ves que acá son todos vectores? Entonces no me importa, esto siempre es suma. ¿Sí? Perfecto, gracias. Porque, ¿cómo se suman? Se suman de acuerdo a la flechita. ¿Sí? Para dónde apunta la flechita, no me importa. Lo escribo así. Después, cuando hago la cuenta, sí me importan para dónde apunta la flechita. ¿Ok? Bien. Y vamos a escribir para la polea. Para la polea es P3 más T3 más T4 más R igual a 0. ¿Por qué es este 0? ¿Por qué no puse la masa de la polea por la aceleración de la polea? Y porque la polea estaba fija. ¿Sí? Uno, cuando hizo el problema, dice, wow, ya la polea, ya la teníamos fija. Si no, miren, estaba acá, está fija acá. Fija al perno y no se iba a mover. Entonces, ¿qué aceleración tenía? 0. Esa información la puse ahí y ya está. No es necesario que esté en otro lado. Bien, entonces ya tenemos las tres leyes de Newton escritas. ¿Sí? Perdón, la segunda ley de Newton escrita para los tres cuerpos que están trabajando. Entonces vamos ahora al sistema de ecuaciones. Para escribir el sistema de ecuaciones, tengo que copiar el diagrama de cuerpo libre, agregarle el sistema de coordenadas, las direcciones coordenadas, ¿sí? Y la geometría. En este caso no es necesario porque esta es la dirección Y, esta es la dirección J, es muy fácil. Tengo que escribir que, vean que el peso 1 tiene dirección J positiva, la normal 1 tiene dirección J negativa y T1 tiene dirección
y positiva. Es decir, lo escribo así. A1, esto A se movía así, porque el peso 1, la masa 1 se movía en forma horizontal, en la dirección Y. Así que lo escribo de esta forma. Bien, una vez que escribí cada uno de los vectores que están en la segunda ley de Newton, lo escribí como vector, ahora lo que voy a hacer es escribir el sistema. Escribo, reemplazo todos estos vectores acá adentro y escribo componente X y componente Y y me queda el sistema de ecuaciones equivalente, las dos ecuaciones que salen de la segunda ley de Newton para la masa 1. Bien, vamos al cuerpo 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuerpo 2, copio el diagrama de cuerpo libre, le coloco las direcciones, coloco la geometría, escribo los vectores que están dentro de la segunda ley de Newton, que es P2, T2 y A2 en el sistema de coordenadas. ¿Sí? T2 es negativo, P2 es positivo, y A2 también es positivo porque este cuerpo caía. ¿Sí? Lo puedo escribir de esta manera, se movió para acá. Así que me queda esta ecuación. Vean que todos los vectores están en la misma dirección, por lo tanto esto es una única ecuación. Que si la escribo, es esta. Y hago lo mismo para la polea. ¿Sí? Ahora, claro, yo tengo X e Y y acá no pongo ningún ángulo. ¿Sí? Porque no sé exactamente qué dirección tiene R. Más o menos tiene ese sentido porque tiene que balancear todo esto. La pusimos para balancear todo esto. Así que apunta en el primer cuadrante, pero no sabemos exactamente qué dirección. ¿Sí? Muy bien. No importa. Cuando escribo, ¿sí? Bien, ahora le explico por qué puse P3. T3 tiene dirección menos I, T4 tiene dirección J, R tiene componente X y componente Y. ¿Está? No importa, ya le puse acá el signo para que este símbolo acá, RI, sea positivo, por eso le puse el signo menos, pero le podría haber puesto más RI y estaba bien igual. Bien, agarré P3, le puse 0 porque, bien, yo les dije que la polea es ideal. Y si la polea es ideal, la masa de la polea vale 0. Así que uno tranquilamente puede decir, bueno, si la polea es ideal, la masa de la polea la desprecio y por lo tanto la interacción con la Tierra no existe. Este vector que está acá, P3, desaparece. Bien. Dicho esto, pongo acá y la segunda ley de Newton. Para la polea me quedan dos ecuaciones, pero vean que estas ecuaciones, ¿sí?, me van a permitir calcular nada más Rx y Ri. Son dos ecuaciones, ¿sí?, que no me dicen demasiado, pero bueno, son dos ecuaciones, ¿sí? Pero no conozco nada de estas ecuaciones. Bien. Entonces, para el sistema de ecuaciones, con todo lo que estuvimos trabajando, ¿sí?, teníamos las tres leyes de Newton, ¿sí?, y con eso calculamos el sistema de ecuaciones equivalente, que lo puse. Vean que son las dos que estaban de esta ecuación, esta que salía de esta, y estas dos que salían de esta. Ya hallé el sistema de ecuaciones equivalentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora tengo que contar. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 5 ecuaciones. Bien. ¿Cuántas incógnitas? Creo que 9. Muy bien. ¿Sí? Son 9. ¿Sí? T1, A1, N1, T2, A2, Rx, T3, T4 y Ri. Tengo 5 ecuaciones, 9 incógnitas. Lo que significa que me faltan muchas ecuaciones.
En el caso anterior, nosotros encontramos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Sí? Ahora tenemos 5 ecuaciones, 9 incógnitas. ¿Sí? Me faltan ecuaciones. Me hubiese puesto muy mal si hubiese sido al revés. Tengo 9 ecuaciones y 5 incógnitas. Significa que había metido la pata en algún lado. Pero así no tengo problema. ¿Dónde es que algo está fallando? ¿Sí? ¿Dónde es que dónde lo saco? ¿Sí? ¿Cómo es lo que hago? Sí. ¿Las tensiones no valen lo mismo porque vienen pero- del mismo movimiento? No, tenés que demostrar las cosas. A ver, ya llegaste a un momento en la vida en el cual hay que demostrar las cosas. ¿Sí? No se pueden aceptarlas porque sí, porque resolví muchos problemas que tenía en las cuales las tensiones eran idénticas. No siempre. ¿Sí? Así que como no ocurre siempre, ¿por qué? Porque las tensiones son fuerzas reactivas, entonces adoptan el valor que tienen que adoptar. Entonces no significa que las tensiones sean iguales. ¿Mm? Hay que demostrar las cosas, gente. Estamos en física universitaria. Entonces, bien, no voy a hacer un análisis de unidades acá porque es más que trivial y ustedes lo pueden ver que en todo este sistema, ¿sí? Las unidades son consistentes, así que no hay ningún inconveniente. Acá no hay errores. Entonces vamos a analizar, ¿sí? Dónde podemos obtener más ecuaciones. Y para eso hay que mirar las hipótesis que hicimos para resolver un problema. Básicamente había 2 hipótesis. Una que no había fricción, esa la usamos. ¿Sí? Y después nos quedaba que el hilo era ideal y que la polea era ideal. Pero vamos a pararnos en el hilo ideal. El hilo ideal es sin masa y es inextensible. ¿Está? Entonces, vamos a tratar de usar estas 2 hipótesis para encontrar algunas ecuaciones adicionales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando le faltan ecuaciones, ustedes tienen que buscarlo, ¿sí? En el movimiento o con las condiciones de las interacciones? ¿Está? Esto que el hilo es ideal, esto que no tenga masa, condiciona las interacciones. ¿Cómo? Vamos a ver. Tenemos 2 hilos, un hilo horizontal y un hilo vertical. El hilo horizontal tiene un extremo la masa y en otro extremo la polea. El hilo vertical tiene un extremo la polea y por otro lado la masa 2. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del hilo horizontal. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre del hilo horizontal, este es el hilo horizontal, sobre el extremo acá estaba la masa, ¿sí? Entonces sobre el extremo de la masa aparece el par de reacción de la interacción masa-hilo horizontal, que era T1. ¿Sí? De este lado teníamos la polea, así que aparece, cuando hago el diagrama de cuerpo libre, aparece el par de interacción de la polea con el hilo horizontal, que era T3. Bien, obviamente esto podría ser un punto, pero lo hago largo para que ustedes recuerden que era el hilo horizontal. ¿Sí? No tiene ningún inconveniente. Si escribo, ¿sí?, que el hilo no tiene masa, ¿sí?, la suma de esta más esta, que es la masa por la aceleración del hilo horizontal, da 0 porque no tiene masa. Entonces, la masa vale 0. Entonces, vean que acá tengo una relación, ¿sí? Me dice que T1, T'1, ¿sí?, y T3, este T'1 vector es menos T'3 vector, por lo tanto, ¿sí?, el módulo de este vector y el módulo de este vector es el mismo. ¿Sí? Y como son los pares de reacción, tienen el mismo módulo, de acá se puede desprender, ¿sí?, que T1 es igual a T3. Ahí tengo una ecuación, ¿sí?, para llegar al número 9. Tenía 5, ahora voy a tener 6. Bien, vamos con el hilo vertical. El hilo vertical, hago el diagrama de cuerpo libre. Acá tenía la masa 2, entonces tengo que, si hago el diagrama de cuerpo libre, tengo que tener el par de reacción de la masa 2, y acá tenía la polea, por lo tanto tengo que tener el par de reacción de la interacción con la polea, que era T'4. Escribo la segunda ley de Newton, ¿sí?, usando que
no tengo masa, y entonces tengo esta ecuación. Eso significa que, en esencia, que esto valga 0, significa que este módulo y este módulo es el mismo. Por lo tanto, como el par de reacción tiene el mismo módulo, esto va en lo mismo. Así que vean que de esta forma, usando esta condición que no tiene masa, ¿sí?, que es un hilo que no tiene masa, puede agregar dos ecuaciones más. ¿Sí? T1 igual a T3, T2 igual a T4. Es decir que tenía 5 más 2, 7, con 9 incógnitas. Así que necesito todavía, ¿sí?, algo más. Bien, sé que el hilo ideal no tiene masa, así que sacamos esto. Me falta usar que es inextensible. Bien, es un hilo inextensible. Volvimos a la geometría, ¿sí?, hacer un dibujo de la geometría que estamos resolviendo. Vean con lo que es sistema de coordenadas, ¿sí? Voy a usar la hipótesis del hilo inextensible. ¿Qué significa que el hilo es extensible? Y significa que esta distancia es una constante. Que la puedo, esta distancia, que el hilo es así, el hilo va acá, se curva por acá, seguir la polea, y sigue hasta acá. Pero, a ver, esta distancia se parece mucho. La única diferencia es en este pedacito, ¿sí? Así que yo puedo calcular el hilo usando las coordenadas, ¿sí?, de la masa 1 y de la masa 2. ¿Sí? Y entonces el hilo, que sería ese pequeño pedacito, ¿sí?, el hilo es esto, que va por acá y llega hasta acá, yo lo puedo pensar así. Entonces, si x1, la coordenada, la masa 1, la posición de la masa 1 está dado por la coordenada x1. Vean que x1 es una coordenada negativa, ¿sí? Porque ven que el 0 está acá y x es positivo. Así que esta longitud de acá a acá, que es prácticamente este pedazo del hilo horizontal, esta longitud, ¿sí?, es esta distancia, o sea, es 0 menos x1. Porque una distancia es positiva. Como esto es negativo, entonces 0 mayor menos menor me da la distancia en una recta numérica. Mayor es el 0, límite mayor es el 0, límite menor es x1, así que toda esta distancia es menos x1. Esta distancia, ¿sí?, es I2. Esta distancia es I2. Así que la longitud del hilo la puedo aproximar a menos x1 más I2. Esto me va a dar más o menos cuánto vale el hilo. Bien, como estas son coordenadas, ¿sí?, esas coordenadas dependen de tiempo, así que yo puedo derivar esas coordenadas. Si derivo las coordenadas, ¿qué me va a dar? Si derivo hago la derivada de x1 respecto del tiempo, ¿qué me va a dar? La velocidad. La velocidad del cuerpo 1, ¿sí? La componente x de la velocidad del cuerpo 1. Que bueno, el cuerpo 1 tiene únicamente componente x, así que me va a dar justamente la velocidad, con su signo, ¿sí?, que en este caso va a ser positiva. Y cuando derive con el tiempo, respecto al tiempo, la coordenada 2, me va a dar la velocidad del cuerpo 2. Así que si yo derivo esta expresión acá, respecto al tiempo, esto es una constante, así que su derivada es 0. Pero voy a poder calcular una relación de velocidades. Y si derivo nuevamente, ¿sí?, voy a poder encontrar una relación de aceleraciones entre la aceleración del cuerpo 1 y la aceleración del cuerpo 2. ¿Y todo por qué? Porque el hilo era inextensible. Y vean que lo que hice es aproximar la longitud del hilo, no lo calculé perfectamente, la aproximé por dos cosas, porque lo que acá, ¿sí?, la diferencia que ocurre acá va a ser siempre la misma, ¿sí? En vez de considerar estos dos segmentos, considero el arco, la diferencia va a ser la misma. Y cuando derive, eso desaparece. Así que esta técnica, ¿sí?, para encontrar la relación de aceleraciones es bastante interesante. Bien, encontré una ecuación más, es decir que tenía 7, agrego una es 8, tengo 9 incógnitas, me falta una ecuación.
¿sí? Una ecuación. ¿Dónde la saco? Disculpe, Sí, la ecuación de la velocidad no la consideramos ahí. no, esto no. Porque esto no querés, a vos te aparecen solo las aceleraciones en el sistema anterior. Así que esto no es una ecuación. Esto no te da más información que esta. Ok. ¿Sí? No te da más información que esta. Así que nos falta una ecuación más. ¿Sí? Bien. Y hay algo que yo les dije, ¿sí? Que la polea es ideal. ¿Sí? La polea es ideal, no tiene masa, entonces, si ocurre eso, es algo que nosotros vamos a justificar cuando trabajemos en cuerpo rígido. La condición adicional que nos falta, y nos va a faltar en todas las poleas, cuando estemos la parte en dinámica del punto, cada vez que aparezca una polea les va a quedar, entonces no tienen que justificarla. ¿Sí? Por ahora. Cuando lleguemos al cuerpo rígido vamos a ver por qué. Si la polea no tiene masa, el módulo de las tensiones de los hilos en contacto con la polea son las mismas. ¿Sí? Esta ecuación adicional es justamente la octava que necesitaba, la novena, ¿sí? La que nos faltaba para resolver el problema. ¿Sí? Entonces ahora ya llegamos a un sistema de ecuaciones de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, ¿sí? Que podemos resolver y hallar la solución. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Esto ya se los dejo a ustedes, ¿sí? Para resolver. ¿Alguna pregunta del método? Lo que falta es agarrar la maquinita, ¿sí? Y resolver y presentar la respuesta, ¿sí? Que es las aceleraciones con sus direcciones. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. El origen de las coordenadas